Saludos, saludos, ¿cómo estás en este día viernes 26 de noviembre? Estamos a 4 días de terminar este 11º mes y en medio de todo lo que hemos vivido en este año, pues damos gracias a Dios porque podemos estar bien, creo que hasta hoy. ¿Cómo te ha ido en el área de los consejos? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este año? Hoy vamos a reflexionar sobre este tema, pedir consejo. Creo que has pedido algún consejo. Yo lo he pedido y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir de la pandemia del COVID. Sin duda, te han preguntado, te han pedido algún consejo, pero también has recibido algún consejo. ¿Cómo te ha funcionado en tu vida los consejos? Pero también cómo has visto la función del consejo que has dado en la vida de los demás. ¿Sabías que el recibir y el dar consejo es una experiencia de todas las personas? Nadie está exento de esto. Y empieza a desarrollarse este hábito o empezamos a ser entrenados en nuestra niñez, pasa por la adolescencia, la juventud y siempre, siempre, queridos amigos, hay alguien más grande o con más trayectoria en la vida y por medio del cual hemos de recibir alguna indicación. Hay una etapa en nuestra vida llamada juventud en la que pensamos que al llegar a la edad madura, nosotros terminamos con esta práctica. Ya no necesitamos que nos den más consejos. ¿Por qué? Porque en la juventud creo que es la etapa donde se convierte más tedioso este asunto. Pero conforme pasa el tiempo, conforme avanzan los años, nos damos cuenta que el aconsejar es una práctica que ha estado vigente en cada generación. Y esto es saludable. Nosotros muchas veces pensamos que es solamente exclusivo de algunas personas. Sin duda, no renegamos de los consejos. Los hemos recibido en una gran cantidad y muy buenos consejos. También muchos malos que nos hicieron meter la pata algunas o muchas veces. Con toda seguridad nos hubiéramos evitado muchos problemas si los hubiésemos puesto en práctica esos buenos consejos. Los malos, pues hay que desecharlos, queridos amigos. Fíjense que la Biblia nos enseña acerca del valor de los consejos. Hay un libro en la Biblia que se llama Proverbios, capítulo 15, verso 22. Dice lo siguiente: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Interesante lo que nos dice la palabra. Pero sucede que las personas somos muy renuentes a recibir consejos. Ese es el problema. Hay consejo, lo hay. Muy bueno, sí lo hay. Pero somos muy renuentes a recibir ese consejo. En ese sentido, es donde quiero mencionar dos motivos fundamentales. Dos motivos fundamentales. Por una parte, la actitud de los jóvenes, que decía yo hace un momento que son renuentes. Y por otra, la actitud de los mayores, porque todos tenemos que ver algo en esta situación de el pedir consejo. Y un buen ejemplo que nosotros pudiéramos extraer de la Biblia lo hallamos en la parábola del hijo pródigo. Allí nosotros podemos observar a un joven impaciente que deseaba independizarse como una forma de ser feliz. Y en esta parábola que está en la Biblia, hablando en términos generales, hoy cualquier chico, cualquier chica que está por tomar esta determinación en su vida, tal vez está recibiendo un consejo, tal vez está recibiendo un regaño por parte de sus padres y porque quiere independizarse, porque la mentalidad es que de esa forma va a ser feliz. El carácter
de los jóvenes y el carácter de los adultos. Probablemente la descripción del carácter que nos hace la Biblia, que nos hace el Señor Jesucristo acerca de este padre, el joven pródigo no tuvo escasez de consejo. Siempre el padre, imagínese un padre que no quiere hacer por su hijo o con su hijo. No hubo escasez de consejo para este joven, pero no obstante, lo vemos hacer su propia voluntad. Por eso decía que por una parte está el carácter del joven, que quiere independizarse, que dice que quiere ser feliz, y por la otra parte de los adultos que a veces estamos insistiendo en algún consejo. Esta es una cuestión muy curiosa del ser humano, porque muchas veces el ser humano tiene el deseo de hacer cosas o de tomar decisiones y estas son más fuertes que todas las advertencias juntas, o sea, esas emociones que no se pueden contener. Y en este proceso del consejo o de recibir consejo, se observa con claridad en la juventud. Más creo que en esa etapa de la juventud se ve la renuencia a no recibir consejo, pero también se manifiesta en todas las etapas de la vida, pero se hace un poquito más fuerte en la juventud. El libro de Proverbios, el cual lo escribió Salomón, allí en la Biblia, encontramos una lección más. Y dice Proverbios 22:3, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Habla de prudente, habla de peligro, habla de inexperto, habla de consecuencias. Y es por ello muy necesario citar la Biblia, estudiar la Biblia para que nosotros podamos recibir el consejo de Dios. Cuando no sepamos qué hacer, cómo hacerle, pídele consejo a Dios. Ve a la Biblia y sin duda Él te va a decir cuál es el paso que debes de dar. Aquí aparece un signo de sabiduría o de prudencia. Cuando nosotros usamos la sabiduría o la prudencia en nuestro diario vivir o hemos atendido a ese consejo, podemos advertir el peligro y evitarlo. Este es un proceso en el cual de manera irrefutable necesitamos pensar y que necesitamos la orientación o el consejo que nos permita darnos cuenta de la situación ante el peligro. Y peligros hay muchos, pero necesitamos de manera urgente la orientación y el consejo. Gracias a Dios, porque siempre cuando vamos a la palabra nos va a presentar algún indicio, alguna señal en nuestro diario caminar por medio de su palabra, no por otra cosa, por medio de su palabra. Siempre que vamos a leer la palabra nos va a dar el consejo que debemos seguir. Y por el consejo también de personas que nos guían para que no erremos. Dos cosas muy importantes, la palabra y personas que nos guían para no errar. También es bueno que nosotros podamos observar el problema desde el punto de vista que habla un consejero. Y hablar de consejeros en la Biblia hay muchos. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento tenía un discípulo, un alumno llamado Tito, y que más tarde se escribe la carta pastoral a Tito. Y en el capítulo 2, versículos 6 y 8 dice lo siguiente: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, o sea, dales consejo, aconséjalos, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gran tarea el dar consejo. Y Dios le está pidiendo a Tito que
aconseje a los jóvenes, que recomiende a los jóvenes a ser prudentes, a ser sensatos, y en esta recomendación tan valiosa que nos presenta la Escritura, es necesario porque ese ímpetu, porque ese desafío de la juventud hace que muchas veces no sean prudentes, sino que se precipiten en sus decisiones. Ser prudente es un consejo inobjetable, o sea, no se puede debatir que seamos prudentes. Y también podemos fijarnos que Pablo hace un gran hincapié en el respaldo moral y espiritual del consejero. O sea, cuando vamos a pedir consejo, nosotros necesitamos ver el respaldo que tiene la persona a la cual le vamos a pedir el consejo. Y tiene que ser moral y tiene que ser espiritual ese respaldo que debe tener sus palabras. En ese respaldo que Pablo hace a Timoteo la observación, se mencionan dos factores fundamentales. Y el primero es ejemplo de vida a través de buenas obras. Y el segundo, una enseñanza avalada por la integridad. Cuando pidas algún consejo, cuídate que la persona o el que te va a dar el consejo, su vida sea una muestra de buenas obras y también su vida, su enseñanza sea avalada por la integridad. O sea, que sea un buen ejemplo, la seriedad y un mensaje bien fundamentado. Esto es muy bueno, que nosotros tengamos esa capacidad, tengamos ese conocimiento para dar un consejo correcto. Pero sin el respaldo moral y espiritual, tal vez lo que estamos recibiendo es todo lo contrario, que a lo mejor tenemos una muy buena intención de dar un consejo y nosotros de recibirlo, pero no hay ese respaldo moral y no hay ese respaldo espiritual. Procura que al pedir un consejo, esto sea una realidad en la vida de la persona. Y a lo largo de toda nuestra vida hemos escuchado cantidad de consejos, muchos muy buenos y con buenas intenciones, pero en algunos casos sin ningún respaldo de vida. Y eso, sin duda, va a producir un rechazo en la persona que está recibiendo el consejo. Puede ser el joven, puede ser otra persona. En algunos casos termina siendo una enorme piedra de tropiezo cuando no hay un respaldo en la persona que está dando un consejo. Entonces, si vas a pedir consejo, considera estos aspectos. Un consejo sin respaldo es algo más de lo mucho que se escucha, pero quisiéramos que cada uno de nosotros, con ese desarrollo de esta práctica del dar consejo desde la niñez, pues se fuera perfeccionando cada vez más y más. Dios desea que nosotros podamos siempre desarrollar esa armonía, ese equilibrio que Él nos puede dar para que podamos ser buenos consejeros y obviamente podamos entregar buenos consejos a aquel que nos está demandando. Debemos nosotros trabajar en esta área, debemos imitar las características divinas en todas nuestras relaciones y más en el aconsejar, en el pedir consejo, estas características familiares, en el trabajo, en la amistad, en la iglesia y también en el arte de aconsejar y en la disposición para ser aconsejados. Queridos amigos, tenemos por delante un desafío a lo largo de nuestras vidas y quisiera decirte que el pedir consejo está muy bien, pero nosotros debemos cuidar ese respaldo que debe tener nuestra vida para dictar un consejo en las personas que nos los están solicitando. Nosotros les leí Tito 2, 6, 8 y no podemos dejar caer a tierra la
urgencia que la palabra nos hace en cuanto a dar consejo, a pedir consejo, que seamos nosotros personas pertinentes, que siempre tengamos el deseo de orientar y ese consejo que nosotros pedimos pues sea para orientar nuestras vidas. No podemos nosotros cerrar nuestro corazón a no pedir consejo, pero tampoco a dar consejo. Y quiero decirte en esta ocasión que a veces fracasamos porque pensamos que todo lo sabemos y no nos atrevemos a hablar. Si estás pasando por alguna necesidad, alguna situación difícil, pide consejo, pero busca una persona con respaldo moral, ¿sí? Una persona con integridad, con respaldo espiritual, que sin duda te va a guiar siempre a el principio por donde debes iniciar tu desarrollo de vida o tu plan de vida. Dios te bendiga. Esperamos que Dios sea contigo y que permita que cada uno de nosotros nos desarrollemos de manera sana para dar consejos sanos. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Un gusto estar con ustedes.